Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Corresponde hablar acerca de nuestras culturas, ¿bien? Y para hablar de nuestras culturas, la cultura peruana, hay que ver cómo se divide, ¿no?, el desarrollo de estas. Cuando hablamos de historia del Perú, chicos, de historia del Perú, vemos que la historia del Perú tiene una división donde se realza las características del periodo prehispánico, periodo de la conquista, la república, y dentro de la república también hay una subdivisión que vendría a ser el primer militarismo, el primer civilismo, segundo militarismo, guerra con Chile, la reconstrucción nacional, tercer militarismo, y luego vendrían nuestros tiempos contemporáneos, ¿no? Sabemos que el examen de admisión llega únicamente hasta el primer gobierno, o hasta el segundo gobierno, disculpe, el segundo gobierno de Alan García. Hasta ahí no llegan los exámenes de admisión, ¿correcto? Eso es con respecto a tiempos contemporáneos. Hoy día vamos a ver el periodo precolombino, ¿correcto? Específicamente, el precolombino se va a dividir, como estamos viendo en la pantalla, en la periodificación de las culturas, porque antes de la llegada de los españoles, vamos a ver que se van a desarrollar a lo largo de todo el Perú diversas culturas. Estas culturas van a tener, en algunos casos, una gran expansión, en otros casos, un pequeño territorio, pero en todas ellas hay características importantes. Cuando una cultura logra una gran expansión territorial, logra mucho territorio, se le llama cultura horizonte, ¿correcto? Podemos llamar así entonces a la cultura Chavín de Ancash una cultura horizonte. Eso es según John Rowe, el norteamericano. Él menciona que hay culturas que rompen los límites y las fronteras de una región y abarcan 2, 3, 4, 5, 6, o incluso no solamente regiones, sino actuales países, como es el caso del tercer horizonte, con la cultura inca, que abarcó países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. 6 países. Ese es el caso del tercer horizonte. En el caso del segundo horizonte y el primer horizonte es un poco más pequeño. El primer horizonte es 100% peruano, y lo que es Huari llega incluso cierto territorio hasta influenciar en Bolivia. Se sabe que llegó su influencia hasta Bolivia y de repente por ahí hasta Chile. Pero es básicamente Sierra Central y Sur. ¿Bien? Entonces, los horizontes, las culturas horizontes son cuando el desarrollo territorial de una civilización avanzada rompe fronteras. Chavín rompió fronteras, salió de Ancash, se expande hacia el norte, llegando hasta La Libertad incluso. Y por el sur hasta Arequipa, incluso frontera ahí con Moquegua. Luego Huari, la cultura Huari, entra costa, sierra y selva. La cultura Huari, que es el segundo horizonte, llega hasta Lima y se expande hasta Arequipa, perdón, hasta Argentina. Argentina, un poco de Chile, ¿no? Y Bolivia. Ojo que no llega a Buenos Aires, sino llega a la sierra de Argentina, que es Córdoba, al norte. Y ya pues la tercera horizonte, que es lo máximo. Entre horizonte y horizonte, vamos a ver que para que aparezca un horizonte y después del otro, se tiene que esperar que una cultura decaiga, y cuando decae esta cultura aparecen pequeñas subculturas, que Luis Lumbreras le llaman desarrollo regional. En el caso de John Rowe la va a llamar intermedios. En los intermedios aparecen culturas conocidas como en el primer intermedio o el primer desarrollo regional vemos a Paracas, Nazca y Mochica. Podemos hablar que también aparecen otras culturas, pero estas son las más importantes. Paracas, Nazca y Mochica. En el intermedio tardío, es decir, después de Huari, a la caída de Huari, vienen los chimúes, los chinchas, los chancas, los chachapoyas, y posteriormente viene la aparición de la cultura incaica. ¿Bien? A lo largo de los estudios que han habido con los diversos arqueólogos, antropólogos, historiadores,
Se ha llegado a la deducción que solo el segundo horizonte y el tercer horizonte del Perú son imperios. Incluso hay un libro de Luis Guillermo Lumbreras que habla del primer imperio del Perú. El primer imperio es Huari. No te olvides que Huari nace de la fusión de los Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. ¿Ya? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Así nace Huari. Profe, Chavín, ¿por qué no lo llamamos imperio? Si también es un horizonte. Ah, ya. ¿Por qué a Chavín no se le puede considerar un imperio? Porque Chavín logra su expansión debido a una teocracia, a un gobierno basado en el poder político de los sacerdotes. Chavín de Huántar influye en las religiones, no solamente, perdón, en las regiones de la costa, de la sierra y de la selva, influye debido a su religión. Era una religión zoomorfista, terrorífica, que embaucaba a las personas con sus predicciones astronómicas. Los chavines sabían observar el cielo, sabían cuándo venía un solsticio, cuándo venía un equinoccio, sabían cuándo iba a haber cambios de temperatura apropiados para la cosecha, apropiados para el cultivo. Entonces, así cualquiera podía ser llamado genio, porque la gente venía de lejos a preguntar a los sacerdotes chavín que cuándo tenían que cultivar, cuándo tenían que cosechar, y ellos siempre respondían de manera adecuada porque sabían cuándo venía el verano, cuándo venía el invierno, cuándo iban a haber lluvias y cuándo no. ¿Por qué cae Chavín? Por un fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, no te olvides, que altera el clima en muchos lugares, o el tiempo atmosférico es variado, y ya no lo van a hacer tan acertados. Y si la influencia de Chavín fue mediante el conocimiento astronómico, y si su conocimiento comienza a fallar, obviamente que van a perder influencia en el territorio que ellos abarcaban. El segundo horizonte, más bien, ya no se dedica a enamorar a la gente con la religión, sino se dedican a someterlos mediante las armas. Recordemos que Huari fue un gobierno militarista, y es justamente por eso que se llama imperio, porque para que un territorio, un reino, un señorío, se le llame imperio, tiene que someter a los vecinos que viven en sus alrededores mediante la fuerza, y eso fue los Huari y los Inca, que van a conquistar a la fuerza muchos territorios. Los Chavín no conquistaron nunca la fuerza, todo fue mediante la creencia y la religión. ¿Bien? Ojo que de la verdad de Chavín y del horizonte temprano, no nos podemos encasillar solo en Chavín. Recuerda que Chavín es llamado por mi amigo Julio César Tello la síntesis cultural de Perú, la primera síntesis, porque Huari e Inca también fueron síntesis, porque van a absorber lo mejor de cada vecino. Pero Chavín lo va a absorber a buenas maneras, pues, ¿no? Mediante los cultos al dios del felino, al dios cóndor, al caimán, a la serpiente. Junto con Chavín vivieron otras culturas, así que no hay que enfrascarnos solamente en Chavín. Chavín es la más importante, ¿ya? En esto tenemos que coincidir todos. Chavín es la cultura más importante, pero junto con Chavín se va a desarrollar también Cupisnique. Kunturhuasi, los Vicus, Sechín, y uno de los más importantes considero que es Paracas. Paracas aparece en el primer horizonte, pero se desarrolla totalmente y termina en el intermedio, en el primer intermedio. Mira cuántas culturas: Cupisnique, Kunturhuasi. Kunturhuasi es de Cajamarca, ya Cupisnique es costa norte, ya es la Libertad, si no me equivoco. Vicus o Vicus, esto es Piura, la Libertad. Piura y la Libertad, aquí hay territorio en ambos lugares. Sechín, el cerro Sechín,
y Paracas Ica. Se dice que de Conturhuasi van a adoptar la arquitectura y de Sechín van a adoptar la litoescultura. Cuando veamos la cultura Paracas, te vas a dar cuenta que la religión Paracas no se habla casi nada, pero tiene los mismos dioses que Chavín, ¿ya? Chicos, por favor, díganme hasta ahí. ¿Queda claro esto, por favor, del primer horizonte? ¿Me confirman si está claro para ustedes, por favor? ¿Quedó claro lo de los horizontes para poder avanzar ya con el segundo? Gracias, André. ¿Sí? ¿Solamente entendió André? ¿André nadie más? ¿Camila nada más? Muy bien, 2, ya. Profe, ya, me están pidiendo por ahí por interno. Wari, ¿de qué culturas nace? ¿Lo recuerdan? Wari nace de la cultura Huarpa. Huarpa es de Ayacucho. De Huarpa, de Nazca y de tu tía Huanaco. Muy bien. Y la cultura inca, bueno, pues la cultura inca viene de lo que es Tiahuanaco, pues, ¿no? De los Tiahuanaco procede la cultura inca. Bien, vamos a dejar esto entonces para avanzar a la siguiente partecita, ¿eh? Esta es la planificación que nos da nuestro amigo John Rowe, bien, John Rowe. Ya luego vamos a ver aquí, en la siguiente diapositiva, lo que nos dice nuestro amigo Luis Guillermo Lumbreras. Mira, así está la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cómo la ves? Sencilla, ¿no? Ahí está. Dame un segundito, voy a tener un vaso de agua, ¿sí? Un segundito. Bien. Vemos ahora los periodos que nos deja Luis Guillermo Lumbreras. Según John Rowe, lo que vimos hace un instante, antes de llegar a los españoles, simplemente se va a observar lo que es las culturas en horizontes e intermedios. Luis Guillermo Lumbreras va más allá. Teniendo en cuenta que él es de acá, pues es peruano, hizo los estudios después de John Rowe, tenía una buena base, y va a agregar, de lo que conocíamos de Rowe, va a agregar además el periodo lítico y arcaico. ¿En qué consiste el periodo lítico y arcaico? El periodo lítico es llamado también el periodo preagrícola.
Lítico es preagrícola. Aquí no hay agricultura. ¿Bien? Aquí no hay agricultura. Aquí el hombre es nómade, va de un lugar a otro. Vive en cavernas, es troglodita, vive en cuevas. Bien. Acá menciona que en las características del periodo lítico, según Luis Guillermo Lumbreras, llegan los primeros humanos a los Andes. Su economía es de subsistencia, no hay economía productora. Su economía es erosiva, su economía es de desgaste, su economía es incisiva, es parasitaria. La economía del peruano recién llegado en el periodo lítico, periodo cuaternario, es básicamente de depredación y subsistencia. Andaban y avanzaban en bandas o microbandas. Es trashumante, va de un lado a otro. Vivían en cuevas, llamémoslo entonces troglodita. Los individuos diferenciaban el trabajo según sexo, edad, fortaleza y habilidad para cazar. Normalmente el cazador era el hombre, normalmente, pero existen evidencias de que también hubieron mujeres cazadoras. ¿Qué hombres o qué restos podemos encontrar en el periodo lítico? Hablemos del más importante, Paca y Casa. Los restos más antiguos. Los restos más antiguos del hombre, ¿no? Restos de vestigios muy antiguos. Aquí en Paca y Casa hay vestigios humanos. Un vestigio humano no es un resto humano. Un vestigio humano es encontrar restos de artefactos o de prendas que fueron utilizados por humanos. Cuando te hablo de restos óseos, ya es otra cosa, pues no son huesos. En el caso de Pacaicasa no hubieron huesos. En Pacaicasa solamente hubieron artefactos, ¿no? De piedra, hachas, cuchillos, restos de huesos de animales, ¿no? Que ellos consumían. Pacaicasa recuerda que es una cueva que se encuentra en Ayacucho. Pacaicasa queda en Ayacucho. Luego tenemos el hombre de Toquepala, es el primer artista del Perú, el hombre de Toquepala, localizado en lo que es Tacna, departamento de Tacna, frontera con Moquegua. El hombre de Toquepala es recordado por su arte parietal o arte rupestre, que es pintar las paredes de las cuevas. Periodo arcaico, vemos aquí que en el arcaico ya aparece la agricultura. No se consolida, pero ya hay agricultura. El agricultor más antiguo posiblemente sea el hombre de Guitarrero, allá en el departamento de Ancash, el hombre de Guitarreros Ancash. El hombre del periodo arcaico ya conoce la agricultura y la ganadería, se vuelve sedentario, porque ya no necesita de ir de un lado a otro tras los animales, porque ahora produce sus propios alimentos. Vive en viviendas y crea aldeas, sobre todo en las costas del Perú. Conoce la textilería, la cerámica, se da la división de la técnica del trabajo. Los ancianos y adultos tuvieron gran importancia, se le daba mucho respeto a estos señores. ¿Quiénes representan el periodo arcaico? Huaca Prieta, costa norte de Perú, y Cotosh, las manos cruzadas allá en Huánuco, las manos cruzadas de Cotosh, el primer templo religioso del Perú, Cotosh. Vamos a ver el formativo, ¿ya? Lo que llamó John Rowe como el primer horizonte o el horizonte temprano, Luis Guillermo Lumbreras lo llama el formativo. En el formativo se consolida la agricultura. Hay consolidación
de la agricultura. ¿Bien? Hay un excedente de producción, quiere decir que hay alimentos de sobra. Los grupos sociales se van a dividir en ayllus, con cierta jerarquización, o como dice aquí, estratificación. ¿Qué culturas representan el formativo? Chavín, Paracas, Licuz, Kunturhuasi, los restos del Cerro Sechín, todos ellos dan inicio al formativo o al horizonte temprano. Decae Chavín por las fallas en sus predicciones y viene el primer desarrollo regional, la primera diversificación de regiones, lo que John Rowe llama el primer intermedio. Acá vemos características, primeros señoríos, primeros reinos y estados regionales. Extraordinario desarrollo de fuerzas productivas, hay disciplina y división de técnicas de trabajo. Acentúo estratificación social, o sea, división social muy marcada, sobre todo por estados ya militares, estados militares. No te olvides que solamente el primer horizonte es teocrático. De ahí en adelante vienen los estados militares. Representantes Nazca, Moche, Tiahuanaco. También Paracas, Paraquitas también. Pero Paracas estuvo también en el horizonte temprano. Estuvo en ambos. Vamos con el horizonte medio. Los Wari. Los Wari. Característica de Wari. Es un estado imperial para explotación, ciudades cabezas de región. O sea, los Wari van a crear cabezas de ciudades llamadas chulpas. En economía, obtener máximo de utilidades era su objetivo y se da el desarrollo urbanístico. Wari es recordado por crear grandes ciudades, ¿no? Grandes ciudades. Cae Wari y vienen los estados regionales o periodo intermedio tardío. Otro desarrollo regional. A ver, características, estados regionales, reinos, señoríos y confederaciones. Hay guerras, objetivo económico y político. Hay un elevado desarrollo, fuerzas productivas. Nuevamente vemos la estratificación social. Decae la cerámica y destaca la metalurgia. Los principales representantes de este periodo son los chimúes, los chinchas, los chancas, los aymaras, la Confederación Quechua y los Icam del norte. Características del horizonte tardío. Luego del desarrollo de los chimúes, chancas, chinchas, aymaras, vemos el desarrollo de los incas, quienes van a tener, acá dice, último momento de desarrollo autónomo, organización sociopolítica y económica más avanzada del Ande. Es representado por el Tahuantinsuyo. La cultura inca se destaca en el horizonte tardío, conquistando la fuerza a las culturas como Chimúe, Chincha, Chancas, Aymaras, Quechuas y Can. Y esta es la división del Perú autónomo según Luis Guillermo Lumbreras. Bien. Pero Lumbreras no tomó en cuenta algo, que entre el arcaico y el formativo aparece Caral. Caral estaría entre ambos, ¿no? Entre el final del arcaico y el inicio del formativo. ¿Qué se encontró en Caral?
una pirámide, muros de 20 metros de elevación, plataformas de piedra, restos humanos, fogones, artefactos de hueso y quenas de hueso de pelícanos y conchas. Gobierno, Estado y sociedad. Es un Estado teocrático, disciplina laboral, social. Sus gobernantes eran sacerdotes y administradores científicos. La agricultura y pescadores daban tributo sobre su trabajo y servicio. Bien, entonces esto es Caral. ¿Quién estudia Caral? La señora de San Marcos, Ruth Shady, para darle pase, luego de Caral, al primer horizonte, la cultura chavín. Cultura chavín. Una cultura peruana descubierta por el antropólogo Julio César Tello en 1919. Se localiza en el callejón de Conchucos, a orillas del río Mosna, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, a 3.137 metros sobre el nivel del mar, es decir, región Quechua. Fue la cultura más antigua del Perú precolombino, además es considerada la cultura matriz del Perú antiguo y se desarrolló durante el Horizonte temprano. Como tú puedes observar en el gráfico, esa imagen es un templo, el templo de Chavín de Huántar, que tiene en la parte inferior una puerta, es la puerta de los dos colores, la puerta blanco y negro. No se observa, y si tienes buen ojo lo vas a ver, que la mitad es blanco y la mitad es negro. La mitad a la izquierda es blanca, la mitad a la derecha es negra, ¿no? La parte negra está un poquito destruida, por no decir bien dañada. Vemos la arquitectura en piedra, eran grandes trabajadores de la piedra, son representantes de la litoescultura. Dentro del templo de Chavín se va a encontrar el lanzón monolítico. Como te mencionaba, esta cultura era muy buena con lo que vendría a ser la litoescultura. Representantes de esta litoescultura pueden apreciar la cabeza clava de Chavín, que tiene características de alto relieve, donde se observan figuras de serpientes, una figura antropomorfa con dientes de jaguar. Ahí se observa grandes deidades con semejanzas de animales de la selva. Por eso, el guarochirano Julio César Tello aseguraba que la cultura matriz del Perú, la cultura chavín, proviene de la selva peruana, debido al contexto que puede encontrar en el arte chavín, en la litoescultura chavín, siempre con serpientes, siempre con caimanes, siempre con águilas o con cóndores, siempre con jaguares. Es por eso que Tello deduce que esta cultura proviene de la selva. Sin embargo, la arquitectura megalítica de piedra y sus templos en forma de U hace sospechar a Luis Guillermo Lumbreras que no hay forma de que eso sea selvático, de que Chavín no sea selvático. Hay una contradicción entre ambos, porque Guillermo Lumbreras, estudiando las culturas de la costa peruana, las primeras aldeas de la costa, se da cuenta, tanto que en Caral, como en Cotox, como en Sechín y como otros lugares, la arquitectura de la costa tenía forma de U. Por eso hablamos de los templos en forma de U. Y Chavín tenía forma de U. Pero las más antiguas en forma de U son de la costa. Por eso que Lumbreras menciona que la cultura chavín no proviene de la selva, sino de la costa. Toma como evidencia su arquitectura. Su cronología lo hemos visto 1300 años antes de Cristo. ¿Te imaginas eso? Súmale nuestros 2023 años. Es un promedio de 3500 años de antigüedad.
no es nada despreciable, es bastante. Su descubridor, el ilustre peruano Julio César Tello Rojas, en 1919, el padre de antropología peruana. Chavín es considerada por Tello cultura matriz del Perú, y síntesis, porque tomó logros de pueblos anteriores, síntesis cultural. Esta fue una cultura panperuana. Pan es todo, peruana obviamente hace referencia a nuestro territorio. Una cultura panperuana quiere decir una cultura que se extendió por gran parte del Perú. Se produjo la expansión demográfica, aumento de la población. También estudió por Wendell Clark Bennett, el que descubrió Tiahuanaco, Hernán Amat y Luis Guillermo Lumbreras. La ubicación de Chavín, provincia de Huari, departamento de Ancash, entre el río Mosna y Huachexa. Su sociedad estuvo integrada por sacerdotes, artesanos, campesinos y guerreros y campesinos. Es decir, una sociedad liderada por la teocracia de los sacerdotes. Su escultura es lítica, forma globular de la cerámica, monócroma, incisa, estilizada, alto relieve. Su templo más importante, el templo de Chavín de Huántar, en metalurgia, la técnica de repujado y martillado en oro. Su religión politeísta, puesto que tenía muchos dioses. Solatica, es decir, animal, ¿no? Está hecho de animales antropomorfos. Y terrorífica, implantaban de alguna manera el terror, el miedo. Decadencia de Chavín. Chavín finalizó con la desintegración regional. Julio César Tello Rojas, médico y antropólogo. Tello, chicos, Julio César Tello, este guarochirano, justo aquí está la imagen a la derecha, cuando se descubre la puerta blanco y negro, la están reconstruyendo acá, porque la puerta blanco y negro se encontró solamente los pilares de la puerta, pero la parte del techo, que la vemos acá, mira, te voy a mostrar ya. Esto es la puerta. ¿Por qué es importante la puerta blanca y negra, o blanco y negro? Porque hace referencia al dualismo, lo que en China llamaban yin y el yang, el equilibrio, el bien y el mal. Esta parte de la puerta blanca y la parte de acá, la puerta negra. Y arriba tiene un techito. No sé si lo distinguen. Y esto que estoy marcando ahora, lo vemos acá. Esta es la puerta, pero en reconstrucción. Esta es la puerta, pero en reconstrucción. Tello descubre la cultura chavín de pura casualidad. Chavín estaba haciendo sus estudios llamados las enfermedades en el antiguo Perú, porque Tello estaba escribiendo su tesis para graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Él era médico. Pero buscando enfermedades del antiguo Perú, descubrió Chavín en 1919 y 5 años después funda el Museo de Arqueología y Antropología del Perú, en 1924. Va a cumplir 100 años ya, ¿no? El museo es el 24, en agosto, ¿no? Así como la U, ¿no? Bien. El territorio de Chavín menciona hasta dónde llega, por el sur hasta Ayacucho y Apurímac, Río Grande, Ica. Norte, Tumbes, Cajamarca, oeste,
norte, costa norte y Océano Pacífico. Al este, Río Marañón y Naciones del Guayaba. Sociedad Chavín, conformada por sacerdotes, artesanos, ya lo hemos visto. Características, vemos que ellos vivían en ayus. ¿Qué más dice esta economía? Dice, la agricultura sería la base de su economía. Con Chavín se produce el asentamiento definitivo de la agricultura como base económica. Generalización del cultivo del maíz, base de alimentación andina, utilizando canales de irrigación, canal de Cumbemayo, complemento económico, ganadería y artesanía. Utilizaron excremento humano y estiércol animal. Destacan los huachaques, chacras semihundidas. Se produce la acumulación de bienes y el control de los excedentes de la producción. Los sacerdotes controlaban los medios de producción, canales y fuerzas de trabajo, mano de obra como tributo. ¿Qué cultivaron los chavín? Cultivaron el maíz, la papa, la quinoa, el payar, algodón, yuca y camote. Esta característica ya la hemos visto, así que lo dejo para que tú tengas como concepto y avanzamos con esta imagen. Mira qué bonita imagen. ¿Qué significa esa imagen? Es el momento en el cual se sacan las cabezas clavas del templo Chavín y van a ser llevadas hacia el Museo de Arqueología y Antropología de Lima. Las cabezas de Chavín, las cabezas clavas, son clavos en realidad, son clavos que estaban en las paredes, clavos gigantescos, bien que hoy en día no se encuentran en su lugar, solamente hay una cabeza clava en su lugar original. Las demás han sido retiradas por seguridad, y por el paso de los años se pueden caer, romper, y mejor las sacaron. Aunque muchos pobladores no entienden eso, ¿no? Y consideran que han sido saqueadas, porque Tello es conocido en Ancash y en Ica como un saqueador, así lo llaman a Tello, saqueador, porque las cosas de Chavín fueron traídas acá a Lima, al Museo de Lima, de Antropología y Arqueología, igual que las momias de Paracas, también fueron traídas a Lima. Vemos aquí estudiantes, miren, la arquitectura Chavín, pirámides truncas. No te olvides que una pirámide trunca es una pirámide sin punta. Hay plazas semihundidas y galerías subterráneas. El templo de Chavín de Huántar, dice, es el centro principal. En escultura podemos observar que fue lítica, es decir, de piedra, y fueron los mejores escultores del Perú antiguo. Chicos, hasta ahí, por favor, me dicen si tuvieran algún tipo de duda, por favor. Chicos, algún tipo de duda, por favor. Todo claro, ¿no? Para seguir avanzando. Sí, por favor, todo claro. A ver, vemos aquí. La estela de Raimondi, lanzón monolítico. Está hecho de granito. Es la única efigie de una divinidad. Es la mayor del mundo andino que se encuentra en su lugar de origen. La estela Raimondi es un monolito formado por una losa de granito trabajado en bajo relieve. Se cree que era una lápida que enchapaba la pared de algún templo. Jóvenes, cuando vemos la estela Raimondi, que es ese símbolo de la Universidad Villarreal y también parte de la iconografía que utilizamos dentro de nuestra academia Ad Previ, ¿y por qué lo utilizamos? Porque esta estela, cuando fue descubierta, nos dice a los peruanos que nosotros podemos hacer muchas cosas grandes. La estela de Raimondi, al ser descubierta junto con el lanzón monolítico y otros descubrimientos de Tello, derrumban la teoría de nuestro amigo alemán Max Uhle,
Max Uhle se la pasó diciendo que la cultura peruana era una cultura insertada de Centroamérica. Max Uhle enseñaba aquí a los peruanos a ser sumisos, diciendo que el peruano no puede porque todo lo que tenemos es copiado de México. Pero cuando Tello descubre esta cultura, sobre todo la Estela Raimondi, y se hace la datación de carbono y demás estudios, se llega a la conclusión que tiene 1500 años antes de Cristo. Es decir, casi 1000 años antes que la cultura mexicana. Entonces, con esto se derrumba la teoría de Max Uhle, que quiso hacernos creer a los peruanos que nuestra cultura no era propia, que la cultura peruana vino desde Centroamérica. Con esto le metimos un cocacho. Y este símbolo representa la síntesis cultural del Perú, donde había un dios con dos báculos, un dios con dos cactáceas, o dos cactus, digámoslo así, conocido en el mundo antiguo como el San Pedro. Este San Pedro es alucinógeno. Esto se cortaba y de aquí sacaban la bebida para los sacerdotes, quienes entraban en trance y decían, oh, hablamos con los dioses. Y los dioses respondían las preguntas. Y la gente que preguntaba, oh, Diosito, toma mi ofrenda. Y te pregunto, ¿cuándo puedo cosechar? ¿Cuándo puedo cultivar? ¿Va a llover? No va a llover, porque a la gente le importaba solamente la agricultura, nada más. No le preguntaban, ay, me engaña mi marido, ay, ¿va a campeonar la U? ¿No vamos por la 27? No, no hacían preguntas tontas. ¿Qué preguntaban las personas de aquel tiempo, 1500 antes de Cristo? Preguntaban si es que la agricultura iba a ser propicia. Y como los chavín eran excelentes astrónomos y conocían la rotación, traslación, los equinoccios y los solsticios, se metían su trago y entraban en trance, y luego del trance, ellos decían que eran poseídos por los dioses. Y la gente les creía. Y así dominaron el Perú antiguo, con su teocracia. Gracias a este trago, San Pedro, gracias además de sus conocimientos de astronomía, ya este dios terrorífico que está presente en toda su litoescultura, un dios que tiene patas de águila, tiene cinturones con serpiente, cabeza de caimán y serpientes por todos lados. Esa era su religión politeísta. Este Estela de Raimondi está en el escudo, o es lo que representa el escudo de la Universidad Villarreal. ¿Mide cuánto? Mira, aquí están las medidas. 1,98 m, casi 2 metros, ¿no? Grandecito. Y esto fue descubierto por un artesano llamado Timoteo Espinosa. ¿Bien? ¿Qué más encontramos? Este es el obelisco Tello. Este obelisco está grabado en ambas caras. Y bueno, hay muchas interpretaciones del obelisco Tello. Se habla que hay dos caimanes. Un caimán macho, este es el macho, perdón. Un caimán macho y un caimán hembra. Acá falta un pedazo de dibujo. Acá hay un jaguar que se está corriendo en teoría del caimán. Pero aparte del caimán y el jaguar que se corre por acá, observan aquí, por ejemplo, en el hocico de la hembra, un cóndor. Se observan además otras figuras, por aquí otro caimán, otra cabeza. Acá hay serpientes. Se cree que es una planta, por ahí hay una teoría que menciona que es el pene de un gato. Cabezas, trofeo, y en fin, una gran cantidad de animales. En sí, ¿qué representa el obelisco Tello? Otra dualidad. Macho y hembra. Hombre y mujer. Si juntas hombre y mujer, ¿qué te van a dar? Te van a dar vida. Van a reproducirse.
Acá no había que soy binario, trinario, que soy hombre, pero me siento mujer, pero me he visto como si no tuviera género, tontería, eso no existe para los chavines. Acá es macho y hembra, hombre y mujer. Así como estaba en la puerta binaria, en la puerta blanco y negro, el yin, el yang, el bien, el mal, el arriba, el abajo, eso también se ve acá. Dualidad. Bien, eso representa el obelisco. Más adelante lo vamos a ver, creo que está aquí. Ahí está. También te lo voy a dejar para que lo sigas viendo, ¿ya? Eso va a estar en tu plataforma, ¿bien? En el material de trabajo. Ahí está justamente el jaguar que te decía que se escapaba. Aquí está el jaguar que se escapa. Este jaguar raro tiene cola de serpiente. Y acá arriba hay 1, 2, 3 serpientes. Aquí está el caimán. Los dientecitos, qué malo, qué miedo, mira. La boquita, mira, está bonita la boquita. Los ojitos. Aquí hay otro caimán que lo mira de costado. La concha spondylus y las cabezas rodantes, las cabezas trofeo. Mira, lo que te mencionaba, ¿no? El pene del gato en forma de serpiente. Medio raro esta iconografía, ¿no? Acá dice que hay un cóndor, no lo veo por ningún lado, pero ahí debe estar. Usen la imaginación. Chicos, ¿alguien ve el cóndor? Yo no lo veo. Menciona que la cola de pez, mira, tiene cola de pez. Acá hay una cabeza de trofeo. Es una infinidad de representaciones que tiene este obelisco, ¿no? Muy bonito, sinceramente, para quedarse horas viéndolo. En metalurgia vemos que los chavín tenían técnica de repujado y martillado en oro. Religión es el principal centro ocultista del Perú antiguo. Su dios es Viracocha, que también lo vamos a ver, ¿sabes dónde? En Cunturhuasi, este es Cunturhuasi, y también lo vemos en Tiahuanaco. Entonces vemos que los chavín influyen hasta Cajamarca y Ecuador, y vemos que también influyen hasta Puno y Bolivia. Hay representaciones de Viracocha en Bolivia por todos lados. Ahí, mira, disculpe, se me pasó. Y la trilogía de deidades, Cóndor, Jaguar y Serpiente. Por eso es que Tello, Julio César Tello, menciona que la cultura chavín es de la selva. Pero ¿quién dice que no es de la selva? Lo dice Luis Guillermo Lumbreras, porque Guillermo Lumbreras estudió la arquitectura de los chavín y dice que no, la arquitectura es de la costa. Lo que se acepta hoy en día más por los científicos es la teoría de la arquitectura de Lumbreras, ¿ya? Y su cerámica, terminamos con la cerámica, características propias, es globular en su gran mayoría, monócromo, un solo color, es incisa, es decir, que tiene incisiones, tiene como puntitos de incisiones, y también tiene alto relieve, con una asa puente, una asa puenta y un monócromo, normalmente negro o plomo. Bien, chicos, hemos terminado, nos vamos a quedar ahí, creo que hemos avanzado regular, ya nos ganó la hora, y nos vemos en la siguiente clase. Espero que se haya entendido. Si no tuvieran alguna pregunta, chicos. Listo, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos. Muy buenas noches con todos.